servicio de actividades culturales y artísticas, ha comenzado un trabajo muy intenso este año en torno al abordaje de género. Dentro de ese eje hemos elegido el de derechos humanos y mujeres y una reflexión que hemos denominado soberanía del cuerpo. Mujeres esas impertinentes es una propuesta de contrastes. Por un lado tenemos la obra de Rubén Darío Acosta, que tenemos aquí. Queremos resaltar y agradecer desde la Fundación y Salud a Amnistía Internacional Argentina, que nos ha cedido por un mes parte de la obra, 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, aborto clandestino en Argentina. Ahora sí voy a presentar el panel. Hoy nos acompaña Dora Campos, que es directora del Consejo de Representación de las Ciencias Sociales y Humanas y directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Silvina Ramos, directora de la diplomatura de nuestra casa de la Universidad de Salud, diplomatura en Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, Gestión Integral de Políticas, Programas y Servicios, y también del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Y la doctora Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Cuando quieras, Silvina. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre del equipo que coordina la diplomatura, Valeria Isla, Lorena Romero, y quien nos habla, Silvina Ramos, que no soy doctora, pero algún día lo seré. Les quiero agradecer mucho que estén acá, el interés en este evento y la compañía, por cierto, afectuosa que creo que todos traen. Quiero decirles que para nosotras este evento es una celebración y queremos invitarlos e invitarlas a que todos se sintonicen en el diálogo de una celebración. Y es una celebración básicamente por tres cosas, por tres razones. Los momentos de celebración son momentos en los cuales uno piensa lo que hizo, recarga energías, mira el camino andado y también mira para adelante. Yo creo que la celebración siempre es un punto de inflexión entre lo que hemos hecho, los pasos que hemos dado y los pasos que queremos seguir dando. La celebración siempre es un homenaje de alguna manera al cumplimiento, aunque sea parcial, de un deseo, de una esperanza, de una utopía, y en ese sentido queremos y creemos que este evento es una celebración. Y lo que quisiéramos celebrar con ustedes son básicamente tres cosas. Debo decirles que a nosotras, a mí personalmente, en Mariana, se nos ocurrió el título de la muestra del evento. La verdad que debo decirles que me hubiera encantado que se me ocurriera, pero no se me ocurrió a mí, a alguien se me ocurrió. Y agradezco enormemente esa ocurrencia y esa idea, porque creo que es un nombre apropiado, es un nombre oportuno, es un nombre sensible, es un nombre honesto, transparente, porque yo creo que precisamente eso es lo que queremos, lo que somos las mujeres, lo que queremos ser las mujeres. Somos impertinentes y queremos ser impertinentes. Máxime cuando está en juego nuestra libertad, y esa impertinencia es la que nos ha ayudado a conquistar y a construir nuestra libertad. A mí, digamos, las personas que han compartido conmigo espacios de aprendizaje, los alumnos, los colegas, saben que siempre me gustó y me sigue gustando buscar el origen de las palabras, porque creo que las palabras, cuando uno busca el origen etimológico de las palabras, encuentra muchos sentidos que a veces están ocultos en las palabras y que uno las usa y no sabe a veces muy bien qué carga histórica y qué contenidos y significados tienen esas palabras, más allá de que obviamente uno las usa sabiendo lo que quiere decir. Pero hay muchas cosas que están ocultas, misterios atrás de las palabras y, bueno, por X razones de mi vida a mí siempre me gustó buscar
de las palabras. Y bueno, ahí con el tema del título de la muestra, también me fui a los diccionarios a buscar. Y quiero contarles que me encontré con una definición de impertinente, varias, pero traje algunas. Se aplica a la persona que resulta molesta por lo que hace o dice, que molesta con sus exigencias y su exceso de susceptibilidad, que se comporta con insolencia y descaro. Y en el diccionario etimológico, que también me encanta consultar, encontré que la palabra impertinente viene de impertinens, impertinentis, que procede del verbo pertinere, y esto para la parte culta, y que pertinente es lo que cuadra, lo que no cuadra o no es, mejor dicho, lo pertinente es lo que cuadra o es ajustado a una situación, razón por la cual lo que es impertinente o la persona impertinente lo es porque se manifiesta inadecuada al contexto o situación. Miren todo lo que quiere decir impertinente y todo lo que trae la palabra consigo. Yo creo que justamente, más allá de lo intuitivo que uno puede, lo que sabe respecto de la palabra, yo creo que tanto por el origen como por la definición, ¿cómo podríamos las mujeres no ser impertinentes? Y creo que es bueno recordar que así lo sintieron, lo pensaron, lo expresaron las feministas de la primera ola, cuando lucharon por el sufragio y el derecho a la propiedad, diciendo que las mujeres podíamos elegir a nuestros representantes, teníamos derecho a hacerlo, y que las mujeres también tenían derecho a tener propiedades, o sea que en ese momento nos era negado. También fueron impertinentes las feministas de la segunda ola, cuando de la mano, digamos, y empujando la revolución sexual, dijeron que el placer también tenía que dar a la mujer, y que la vida sexual era una cosa y la procreación era otra cosa. Y también las feministas de la tercera ola fueron impertinentes, diciendo que las mujeres son muy diversas, aun cuando todas compartimos los infinitos impactos del patriarcado, de esa organización visceral de la sociedad que tanto en la forma social como en la forma de la cultura nos deja un sinsabor, una impronta de la desigualdad entre varones y mujeres. Y bueno, y por último también las feministas más contemporáneas con una agenda mucho más variada. Yo creo que la impertinencia de las feministas, de esas mujeres que no encajaron en las situaciones que les tocaron vivir, mujeres que dijeron lo que no era apropiado, mujeres que se manifestaron inadecuadas al contexto, todo eso le ha hecho muy bien al mundo, y no solo a las mujeres. Y le ha hecho muy bien al mundo porque esa impertinencia nos ha permitido a todos, varones y mujeres, tener sociedades más igualitarias, sociedades más democráticas, sociedades más justas. Y nos ha hecho bien también porque esa impertinencia nos dio un norte para seguir construyendo esas sociedades que todos anhelamos, y no es poca cosa en la vida saber para dónde uno quiere ir. Y creo que esa es una señal que les debemos a muchas obras de feministas que afortunadamente han recorrido ese camino. De todos modos, es curioso y quiero compartir, y a mí siempre me ha llamado la atención, cómo a veces uno escucha a personas, mujeres o varones, que comprometidas y encendidas, digamos, con el discurso igualitario de varones y mujeres, se sienten en la obligación, no sé si ideológica o moral, de decir, pero yo no soy feminista. Y a mí siempre me dio curiosidad, ¿no? Porque, ¿por qué no? Porque siempre me dio ganas de preguntar, como si hubiera una especie de disculpo del cargo que hacer y no necesariamente comprometerse. Yo creo que no necesita una definición en la Biblia al respecto, pero digo, me parece que es justo celebrar y honrar a quienes nos ayudaron a darnos cuenta que existía una desigualdad entre varones y mujeres, y que la igualdad entre varones y mujeres es un anhelo democrático de justicia que las sociedades debían seguir. Volviendo al título del evento,
libre de violencia, libre de una maternidad forzada. ¿Cómo podríamos las mujeres no ser impertinentes cuando queremos garantía de procrear en libertad, de procrear libre de riesgo, de procrear libre de daños? Y justamente creo que como fuimos impertinentes porque quisimos votar, quisimos tener propiedades, quisimos salir a trabajar fuera de la casa, quisimos separar la sexualidad de la reproducción, usando anticonceptivos, y también queremos separar la reproducción de la sexualidad cuando interrumpimos un embarazo que no deseamos, que no queremos, y exigimos políticas públicas y leyes que amparen, que protejan, que garanticen, y queremos que los tres poderes del Estado estén de pie para ayudarnos a que esos derechos puedan ser ejercidos por todas nosotras. Por todas estas razones, yo creo que esta impertinencia de las mujeres, que no tiene nada más nada menos que ver con nuestra libertad, debe ser profundamente celebrada. Y creo que es parte del sentido de la celebración de este día. También creo que la segunda celebración tiene que ver con la muestra de fotos, de dibujos. Creo que tener a una institución como Amnistía Internacional como aliada y compañera en esto es una cruzada ganada. Creo que haber ingresado por la puerta grande de los derechos humanos con el derecho al aborto legal y seguro es uno de los mayores logros que el movimiento de mujeres ha logrado, ha conseguido. Y también creo que con relación a la muestra debemos celebrar el hecho de poder mostrar a través de fotos, como lo hacen las colegas fotógrafas, a través de dibujos, qué le pasa a las mujeres, qué sienten, qué piensan, cómo le hacen, cómo lo hacen cuando interrumpen un embarazo. Porque creo que no hay mejor forma de sentir respeto por una mujer que aborta que conocer mejor por qué lo hace, cómo lo hace, qué siente, qué tiene para decir. Y yo creo que usar ese lenguaje, como lo hacen las artistas a través de las fotos, nos ayuda a abrir una mirada, una forma de acercarnos más a la vida de lo que hacemos las mujeres cuando interrumpimos un embarazo. Y por último, quiero también invitarlas a celebrar, a ser motivo de esta celebración, el final del ciclo de nuestra diplomatura de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, una iniciativa conjunta de la Universidad de Salud y el CEDES, ciclo diplomatura que iniciamos este año. Trabajamos durante 8 meses, con mucho entusiasmo, un trabajo arduo, pero creemos que fecundo. Quienes llevamos años trabajando en el campo de la salud y derechos sexuales y reproductivos sabemos de la importancia de formar gente y de lo concreto que es formar o contribuir a que gente adulta siga aprendiendo. A todos nos cuesta seguir aprendiendo cuando somos grandes, creo que la sabemos todas. Y cuando uno se mete en el circuito de aprender y en el registro de aprender, hay muchas cosas para desandar. Y ese es un proceso no tan sencillo. Nosotras concebimos este espacio de la diplomatura como un espacio para el acceso al conocimiento actualizado, para el estudio del debate sobre las prácticas institucionales, profesionales y científicas en este campo. Queremos formar una masa crítica de tomadores de decisión, de gente que use la información cuando toma decisiones, y si no la tiene, que la tome con los mejores criterios posibles. Queremos alentar la cultura de la evaluación, de las políticas en los servicios, bueno, un montón de cosas que queremos hacer, y básicamente lo que queremos contribuir es a generar o alentar y ofrecer y construir herramientas para que quienes estén en nuestra diplomatura se sientan más firmes y más convencidos de su responsabilidad como agentes de cambio.
porque podemos tener políticas preciosas, pero si no tenemos agentes de cambio en cada uno de los lugares donde se trabaja la política, es más difícil conseguir buenos logros. Yo quiero agradecer a las instituciones y a los docentes que colaboraron con nuestra diplomatura en este año. Quiero y queremos agradecer muy especialmente a esta primer cohorte de alumnos y de alumnas que generaron un clima de trabajo formidable durante 8 meses, muy creativo, muy entusiasta, muy comprometido. Creemos que ellos han sido los primeros promotores y los más importantes promotores de sí mismos como agentes de cambio, y nos sentimos profundamente honradas de haberlos tenido en nuestra casa, en nuestra diplomatura durante estos meses. Nosotros, y para cerrar, elaboramos un informe de la diplomatura, que es este. Lo hicimos porque creemos que es una buena práctica, que tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ver con sistematizar las experiencias, que tiene que ver con mostrar lo que uno hace, cómo lo hace, para qué lo hace, para que se multiplique y se difunda. Y estamos realmente muy orgullosas, sin duda, del trabajo que entre los alumnos, los docentes, los consejos asesores de esta universidad, de sedes, nosotras como coordinadoras hemos podido lograr esto. Así que muchísimas gracias por su presencia. Los sigo invitando a celebrar, y le paso la palabra a Mariela, que es nuestra segunda reserva. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y gracias a Salud, Silvina, Vale, Mariana, Paola, por invitarnos a compartir con ustedes parte de nuestro trabajo y nuestra causa. Para mí internacional es un placer y un honor estar hoy acá compartiendo con ustedes esta muestra fotográfica y conversando sobre cuestiones que nos preocupan y sobre las cuales venimos trabajando hace bastante tiempo. Como ustedes saben, Amnistía, o por ahí no saben, Amnistía es una organización que tiene 61 años de vida. Yo diría que hace 50 que venimos trabajando en espacios internacionales, sobre todo en Naciones Unidas, para lograr la defensa y promoción de los derechos en primer lugar, en segundo lugar para lograr monitorear las obligaciones que los Estados se comprometieron en materia de derechos humanos y el cumplimiento de ellas en los países, y en tercer lugar para lograr los mayores estándares en materia de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. Durante estos últimos años, organizaciones de derechos humanos como la nuestra, pero sobre todo el movimiento de mujeres internacional, han logrado en Naciones Unidas alcanzar estándares muy altos en materia de género y especialmente según sexualismo reproductivo y aborto. Fundamentalmente, los países más conservadores y la Iglesia, que Naciones Unidas tiene estatus de Estado, están queriendo retrotraer estas conquistas alcanzadas. Es por eso que Amnistía decidió trabajar para que esto no suceda, y en este marco hemos decidido a nivel internacional lanzar una campaña que se llama Mi Cuerpo, Mis Derechos. Y cada país tiene una manera de manifestarse diferente, de acuerdo a los contextos y las situaciones que en materia de salud sexual y reproductiva se dan en cada país. Esta campaña tiene por objeto justamente esto: no dejar que Naciones Unidas se baje el estándar que se ha alcanzado en materia de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, monitorear y denunciar internacionalmente los estados que no cumplen con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por medio de tratados internacionales suscritos en los propios países, como el nuestro. Y en tercer lugar, para promover, ¿no se escucha? Y en tercer lugar, para promover especialmente el aborto, la despenalización del aborto en los países en que hay espacio para esto. En estos últimos años, a nivel internacional, se ha dado un diálogo interesante en materia de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. El derecho internacional ha sido absolutamente contundente en este sentido. Las mujeres tienen que poder acceder a abortos legales y seguros. Esto es un estándar que generó Naciones Unidas. Los órganos que interpretan la aplicación de los tratados internacionales han generado un montón de jurisprudencia en este sentido. Recientemente, a nivel regional, hace poquito, en agosto, la
cercano más a Uruguay, en el marco de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, los estados de América Latina y el Caribe consideraron y resolvieron que los estados debían revisar sus normas en materia de aborto y llamaron la atención sobre los altos índices de mortalidad y mortalidad materna en este sentido y sobre las leyes que penalizan el aborto y el efecto disuasivo que tiene sobre las mujeres que terminan realizándose abortos clandestinos y en condiciones inseguras. Argentina ha hecho muchos avances en materia de derechos humanos en todos estos años. Por mencionar algunos, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de género, las leyes migratorias, la asignación universal por hijo. Pero sin embargo todavía tiene muchas deudas. Incluso estos avances a nivel Argentina son casi únicos en la región. Pero aún así nos debemos la despenalización del aborto. En la amnistía creemos que esta es una deuda de la democracia. El año pasado a Argentina se le llamó la atención en el ámbito del examen periódico universal, que es un examen que era Argentina, donde Argentina viaja a Ginebra a rendir exámenes en términos de su cumplimiento en materia de derechos humanos. Países como Alemania, Uruguay, Noruega, Bélgica, le cuestionaron a Argentina sus normas en materia de aborto, que revisen sus normas en materia de aborto y la falta de implementación del aborto no punible en relación al fallo de la Corte, que seguramente ustedes están enterados porque se contaron en la ley de matrimonio. Los órganos que componen Naciones Unidas, como por ejemplo el Comité por la Defensa de los Niños, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para detener la discriminación en contra de la mujer, han sido absolutamente categóricos en relación a este tema y han dicho que la penalización del aborto y los derechos humanos no son compatibles. En la amnistía trabajamos por la igualdad de las personas, trabajamos porque las personas puedan decidir libremente sobre su vida, sobre su dignidad, sobre recibir información y cómo administrar esa información, sobre educarse y sobre qué información acceder para educarse sobre tal o cual tema. No aceptamos la injerencia del Estado en estos temas. Por eso realizamos esta muestra, justamente porque creemos que esta muestra refleja en algún sentido parte de nuestro compromiso y nuestros ideales como organización. Nos parecía que el aborto es un tema complejo que discutimos entre nosotros, entre ambientes como este, entre especialistas, médicos, abogados, sociólogos, pero siempre entre personas que tenemos algún grado de entendimiento, tecnicidad sobre estas cuestiones. Y queríamos ver, se nos ocurrió la manera de hacer que este tema se difunda de otra manera, que se pueda transmitir que es un problema de salud pública y no, digamos, y tratar de sacarlo de esta discusión moral. Fue por eso que empezamos a buscar alguna expresión del arte que pudiera invitarnos a compartir esto con la sociedad. Y así fue como llegaron los tres fotógrafos que están aquí. Ellos acercamos su trabajo, nos pareció sumamente interesante poder difundirlo en la Recoleta, que fue donde primero lo hicimos, en un programa en particular. Hacerlo masivo, popularizarlo, difundirlo en un lenguaje mucho más fácil y mucho más claro para la gente en general. Obviamente tuvimos una marcha en la Recoleta de repudio de organizaciones conservadoras, cosa que nos dio mucha más visibilidad que lo que nosotros queríamos. Y la verdad es que tenemos la intención de que esta muestra pueda recorrer todo el país, que esto se pueda difundir no solamente aquí, sino en distintas provincias del país, y en ese trabajo estamos un poco poniendo energías. Esta muestra, forma parte de la campaña que impulsamos, que aquí en Argentina se llama Derecho a Decidir, que tiene por objeto que se debate el aborto en el Congreso. Ese es el objeto de nuestra campaña. La campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, acá la bajamos con Derecho a Decidir. Y en este trabajo, en esto de tratar de lograr que se debate el aborto en el Congreso, no lo trabajamos solo, lo trabajamos en alianza con un montón de organizaciones y los invitamos a todos ustedes a que se acerquen a nuestra página de internet y firmen esta petición que nosotros estamos juntando firmas. Ya tenemos casi 17.000 firmas para sacar el Congreso para que se dé el debate del aborto. Las fotos de Guadalupe Gómez Berg, Lisa Franz y Lea Mauricio, perdón si no, retratan historias de mujeres y varones que transitaron por la trágica historia del aborto clandestino. Pero no es solo una muestra artística, también hay relatos bajo cada una de esas fotos que muestran que el aborto es un problema de salud pública y de políticas públicas, y el Estado tiene que ocuparse de esto. Muchas gracias.
vamos a encarar un tema que tiene tanta hostilidad en un contexto que sin embargo ha ido cambiando notablemente. Yo tengo un cierto, soy socióloga, pero me convertí en historiadora y tengo esos vicios, de modo que lo que yo quiero transmitirles son algunas cuestiones que enraizan con algunas circunstancias de nuestra historia. En primer lugar, un mapa de día. Si ustedes observan el mapa del mundo, verán claramente los hemisferios divididos por el aborto, es decir, el hemisferio norte tiene facultad del aborto, es legal, se accede a él, con diferencias en algunos casos de temporalidades, pero no hay ningún país europeo que no lo tenga. Hay una cierta amenaza en España de retroceso, pero justamente allí me parece que, como tú lo has dicho, puede ser que las cuestiones sean suficientemente graves en la oposición como para que volvamos a las pruebas en ese país. El resto, todo el hemisferio sur, se compadece en la misma situación. Casos excepcionales los hay, recientemente es el Uruguay, el Distrito Federal, México, y la verdad es que, después me voy para el, voy a hacer un conato histórico, pero me gustaría referir que es un verdadero oxímoron en un país como el nuestro, en donde se ha avanzado tanto, como tú lo has dicho, en materia de derechos que eran impensados en un país misógino, homofóbico, que había llegado a la modernidad con una cierta clausura del modelo liberal en materia de derechos personalísimos. Nuestros liberales no les gustaba mucho la soberanía de los individuos y por lo tanto, comparado con ese país que ahora ha dado un paso trajinante como es el Uruguay, nuestros liberales han sido muy mojigatos y además son una especie de repartija, por así decir, en orden a un derecho privado que conservó algunos elementos para, yo diría, la clara hegemonía de la Iglesia Católica. Una parte de su derecho público que ha avanzado, como todos sabemos, en materia de dos grandes dimensiones, me refiero al modelo liberal del 80 en adelante, que es la educación pública y la salud. Bueno, pero hasta ahí llegamos. En materia de derechos personalísimos, la Argentina tiene un recorrido francamente lamentable durante el siglo XX. Voy a decir apenas que en 1954 nuestro Congreso votó el divorcio vincular, mientras que el Uruguay lo tenía en 1907, ampliado notablemente en 1910, súper ampliado en 1912 porque la mera decisión de la mujer daba lugar al proceso del divorcio vincular y nosotros tuvimos que esperar una ley de 1954 debatida en el Congreso que fue luego de la llamada Revolución Libertadora, unos meses más tarde, la Iglesia se empeñó mucho más, se empinó y se empeñó mucho más ostensiblemente que el resto de los sectores sociales y se consiguió nada menos que la suspensión sine die del divorcio vincular. Tuvimos que esperar a la reapertura democrática, 1987, para recapturar ese derecho. Entonces, hay ahí un margen para pensar cómo ha sido estridente el paso que hemos dado en materia de los dos últimos derechos que son en América Latina pioneros, caso del matrimonio para personas del mismo sexo y la ley de identidad de género, que sigue siendo única, hasta donde sabemos. Hay garantías, hay constituciones garantistas en todas partes, pero la característica de una ley positiva gubernamental es única. Por lo tanto, hay una verdadera relación oxímoron para el retardo del aborto en la Argentina. Yo voy a hacer unos comentarios de tipo histórico, unos cuentitos históricos. En primer lugar, yo también me gustaría decirles que la Argentina en materia de derecho penal, en 1921, sin embargo, habilitó las excepciones que había, que son dos excepciones bastante interesantes porque en el cuadro de los códigos penales de América Latina la mayoría hacía una cláusula absoluta. Eso por un lado. En segundo lugar, uno podría decir que es también extraño porque la circunstancia de este atraso
porque no se compadece de un fenómeno que es nada menos que el fenómeno de transición demográfica en Argentina. Y el fenómeno de transición demográfica en Argentina, producido al calor, obviamente, de una población inmigrante masiva, ultramar, que comienza a rescatar otro tipo de contenidos de expectativas sociales, entre ellas una buena limitación de expectativa de criarles para los hijos, darles un porvenir más seguro en aquellas ocasiones que son nuestros antepasados, y obviamente un registro notable de lo que se llama este fenómeno de la que son familia de segundo Francia, primero en Europa, y en Argentina todavía más notable porque, como saben bien, los históricos, nosotros comenzamos a tener una caída en la fecundidad antes de la caída de la tasa de mortalidad, lo que nos constituye en un fenómeno peculiar. Bien, hay tasas diferenciales de nacimiento según grupos. Nosotros sabemos muy bien que nuestras antecesoras gallegas, como las primeras reproductoras, etcétera, etcétera, y las francesas, las primeras un poco menos, las italianas también un poco menos. ¿Pero qué quiero decir? Una caída tan estrepitosa de la fecundidad en nuestro país, que se consigue en menos de 30 años, 1880, 1890, 1900, ya hay una caída notable de la tasa de natalidad, que se va a consolidar en 1920, 1930, algunos ensayistas muy conservadores en el escándalo total. Se decía que la caída de la tasa de natalidad y la inmoralidad iba creciendo, y pues solo se podía visorar, lo decía Bunge, una creciente inmoralidad social. Y hay algunos ensayistas que decían que la culpa no tenía los pupitres de la escuela primaria. La escuela primaria democrática era responsable por esas sagacidades de la inmoralidad. De modo que, ¿por qué? Porque es incontenible el descenso de la natalidad en la Argentina. En 1920, 1930, nosotros somos un país que ha contribuido tempranamente una reducción de no más de 2.5, y esto es bastante bueno. Bueno, el milagro no lo podían reducir los anticonceptivos. El coito es interrupto, es el padre de muchísimos niños y niñas. De modo que no es esa maniobra. Al mismo tiempo, luego hemos tenido regueros de psicoanálisis destacando la neurosis de ambas partes. Respecto de esta técnica abrumadora, pero tan usada, ir a hacer el amor a la hoguera, decía, era más o menos así, quedar de pie, pero también mucha gente de clase media usaba el método que daba resultados nefastos. Por lo tanto, la apelación al aborto en este país es una marca constitutiva. No se puede hablar de transición demográfica sin colocar el aborto. El resto se imaginan el condón, los condones de la época, inusables, me imagino. Porque no soy de la época. Claro, pero bien, entonces, eso significa que el aborto en Argentina ha tenido una legitimidad que no se compadece sino con las líneas muy lamentables y muy protervas, lo que se llama la gran hipocresía social. La gran hipocresía social. Entonces, por un lado se recurre, por el otro se recurre a una narrativa hipócrita que deniega esto, y por supuesto que muchísimos señores que amancebaban muchas muchachas efectivamente corregían esto a través del aborto. Yo misma estudié el aborto en los 20 y ahí reconstruí inclusive lo que no era tan invisible. Era absolutamente visible. Miren, como comandoras había muchas en Buenos Aires, muchas obstetras extranjeras, algunas revalidaron, mucho el análisis en Córdoba tenía una escuela obstetricia, solo mujeres.
mujeres que revalidaban el diploma. Y evidentemente, si ustedes analizan, y antes, en 1910, 1920, 1930, los avisos son conflictos de una persona que se dedica como obstetra, que dice: se hagan trabajos específicos, se garantiza detención a quienes vienen del interior. Guarda, ¿a qué cosa quiere decir eso si no es internación para el aborto? Y esto es de pública investigación, no hay que buscar demasiado en los sortilegios de los operativos. Por lo tanto, querida gente, el aborto ha gozado de una larga distribución y de un largo patrocinio de legisladores. Por supuesto, son innumerables las personas, las mujeres muertas por las condiciones horribles en que se han hecho esas operaciones. Pero era completamente legítima la que contaba entonces y ahora con circuitos obviamente sanos, con higienes obviamente muy asentadas. Otra cuestión que les quiero contar. La verdad que en materia de jurisprudencia, a pesar de que está penalizado el aborto, ya sabemos que debemos imponer, sin embargo, la actitud de la jurisprudencia argentina siempre ha actuado como una especie de coro de reserva. ¿Por qué? Primero porque los profesionales que han sido condenados son poquísimos, salvo, ahí sí voy a contar un caso, salvo la mala suerte, o el empeño de algunas agencias, sobre todo la Iglesia, en llevar al tratativo a los profesionales. En general yo he examinado esto, y miren, para condenar a una abortista, primero hay que comprobar que estaba embarazada, porque hay maniobra, se llama así, hay una figura, maniobra abortiva y aborto imposible de constatar. ¿Por qué? Porque lo que hay que constatar es que estaba embarazada. Entonces, normalmente la judicialización carecía absolutamente de la prueba fundamental, que es, a ver, ¿estaba embarazada la persona? Entonces, la maniobra que se podía hacer. Yo he encontrado inclusive lugares increíbles como Tucumán, increíbles porque evidentemente se trata de un lugar interioral, donde las fórmulas tradicionales que generalmente tienen una variación particular, no es lo mismo en un medio urbano, que disuade algunas tradiciones hipertérmicas, en fin. En Tucumán he encontrado un juez que le pide disculpas a una comandante por haberse creado la posibilidad de que hubiera hecho, encuentran de todo, pero no la pueden sancionar, porque sus elementos son los mismos que para tratar pagos, entonces lo que le encuentran. Y entonces el juez le pide disculpas. En fin, podría decir, y ahí ahora trabajo trabajando esto, que en la Argentina también hay un comportamiento del coro de reserva para esas cuestiones. Sin embargo, desde luego, algunos profesionales con mala suerte han padecido. Y voy a contar uno. Tal vez el querido dueño de casa hasta sepa de este caso. Miren, hay una colonia fue importante, muy limitada, la famosa colonia Oliva, de alienados de Cuba, famosa colonia, donde iban a aprender psiquiatría, se aprendía acá y en la colonia Oliva. En los años 30 y tanto, 40, a inicio de los 40, 42, 43, ocurrió lo que voy a narrarles. Una joven alienada de 29 años resulta embarazada por una violación horrible. Los médicos, 3 médicos, el director de la colonia, los 2 médicos, uno de ellos médico cubano, deciden obviamente con la violencia del padre, que vivía en Entre Ríos, hacer el aborto. La muchacha tenía 29 años, 27, 29 años, y fueron denunciados por la comunidad de las 2 monjas de cura de la colonia, así como las películas que están en el expediente.
Se imaginan lo que es Córdoba, 1940, se imaginan ustedes. Y eso siguió. Nelly Rojas fue uno de los peritos de parte, actuó extraordinariamente. La comunidad cordobesa se convulsionó. Los 3 médicos fueron sancionados en primera instancia, con prisión, inhabilitación, etcétera, etcétera, y prisión en este momento. Entonces, hay un gran movimiento corporativo. El caso fue de alto estruendo, muy pocas veces había ocurrido esto. Y acá la relación era sentencia firme, año 46, o sea, ha pasado hasta el 46. Voy a recordar esto porque sería bueno que nuestros legisladores, todos los legisladores queridos de Frente para la Victoria y nosotros los peronistas, etcétera, etcétera, recordaran esto. No lo saben. Ingresa, obviamente, Perón gana las elecciones. Febrero del 46, los votos son lentos para contar, pero ustedes saben que es un proceso de mucha lentitud de voto, ¿no? Las elecciones fue en febrero, pero pasaron 2 o 3 meses, consagración notable de la Junta. En el 31 de diciembre, ustedes saben que es facultad del presidente de la República indultar. ¿Qué hace? Cuando mismo Perón indulta a los 3 médicos de Córdoba. Bueno, esto es un dato que debe ser recordado, porque induce a pensar, de la misma manera que recordamos en el peronismo, el enorme ejercicio de redistribución de derechos personalísimos, el divorcio vincular, la legitimidad completa y la igualdad completa de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Esto que Isabel Acosta recordó también, que había habido esa redistribución cívica y de derechos personales realizados durante el peronismo, no era solamente una redistribución del ingreso, etc. Y por lo tanto debemos recordar esto. Esto es un dato muy importante y revela hasta qué punto puede haber alguna raíz que recordemos a nuestros legisladores. Yo voy terminando diciendo que efectivamente nosotros sabemos que el embarazo no es una contingencia, es una circunstancia contingente, no puede marcar una fatalidad. En segundo lugar, sabemos perfectamente que si bien podemos discutir, como se discute hoy, el feminismo discute si hay una óptica femenina o masculina, no hay un ser colgado en el perchero que se llame mujer, no hay un ser colgado en otro perchero que se llame varón. Vamos a ver la diáspora de esa constitución ontológica. Pero tenemos como seres humanos, somos efectivamente el crisol de los derechos fundamentales. Ese crisol de derechos fundamentales, más allá de la diáspora de nuestra constitución, diáspora en el sentido de que somos en forma de mujeres, en forma de varones, etcétera, etcétera, tenemos reserva fundamental de axiologías y la soberanía del cuerpo es fundamental. No hay ninguna otra soberanía que comience después de la soberanía del cuerpo. No hay ninguna. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que el problema del aborto es un problema de salud pública, pero permítanme decirles que es un problema de la condición humana. Es el problema fundamental de la condición como mujeres. Los varones pueden realizar millones de actos sexuales y nunca estarán en riesgo de embarazarse. Y hay un solo acto sexual, un preacto sexual. Y una muchacha puede quedar embarazada. Por lo tanto, hay que salirse de la contingencia y no se trata de ninguna metafísica de la libertad, sino una condición existencial de la libertad. En fin, yo sé que acá hay mucha gente que hace una buena replicadora y necesitamos que muchas almas piensen en cómo se garantiza verdaderamente mayor felicidad humana, sobre todo la descendencia. Cuando
cuando efectivamente hay condiciones para la designación. Y en este punto me gustaría simplemente cerrar y decir que soy, como soy una optimista y realenta, cuando más bien estoy, me parece que más cambios hago con el mismo caso utópico. Creo que si empujamos, creo que si realmente hacemos llegar a nuestros legisladores de todas las condiciones, etcétera, esta circunstancia consistente, si les hacemos recordar algunas cuestiones que yo he narrado, yo estoy casi segura de que tendremos por ahí algún buen presente. No sé, esta Navidad ya es difícil, pero quién sabe en la próxima. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer muy especialmente al Colegio Nacional Buenos Aires que está aquí presente y fundamentalmente a la vicerrectora del Todo Argentino, la profesora Carolina Beruzzi, por su compromiso social y humano. El Colegio Nacional Buenos Aires nos acompaña ya desde hace 3 años en nuestras actividades culturales y las ha incorporado como parte de sus actividades extracurriculares, y por ello desde la Fundación de Salud agradecemos muchísimo tanto su participación como la confianza que deposita en este espacio como una extensión de la formación de sus alumnos. Muchas gracias. Los artistas pasaran un minutito aquí al frente, quiere que compartieran con nosotros una breve palabra. Lea, Lisa, Guadalupe y Darío. Una de las autoras del trabajo fotográfico. No tenemos mucho tiempo, así que son unos minutitos nada más. Gracias a la universidad por darnos este espacio para poder presentar este trabajo. Gracias a mi tía que nos sigue acompañando con esto. Es un orgullo poder seguir presentándolo. Es la tercera vez que estamos pudiendo mostrar este trabajo. Esto es una parte, no está completo, no podía mostrarlo todo, pero para nosotros es tan importante poder estar acá. Es un espacio justamente de enseñanza, de transformación, como le indica ahí el título, de debate, y un espacio donde se habla exactamente de salud. Poder traerlo aquí es un gran orgullo y avance para el trabajo. Así que con quien no querían y tampoco lo habían tenido cuando no había manejado ninguna manera. Y por eso ese es un escenario que se repite y se replica esencialmente en los niveles económicamente más pobres y culturalmente más pobres. Porque no es igual la distribución de derechos. Todos sabemos otro número, por ejemplo. En Argentina, ahora no sé bien en los últimos años, en el último, pero hay alrededor de entre 75 y 80.000 internaciones cosa en los hospitales. ¿Saben cuántas hay registradas de los sanatorios privados? 0. O sea, claramente un distinto total entre el sector social que a un lado y para el otro. Y de la misma manera que le digo esto, le digo que ¿saben cuántas de las 80.000 se llevan la denuncia? Mucho menos que las 80.000. Y de las 80.000, ¿saben cuántas fueron elevadas a juicio? Muchísimas. ¿Y saben cuántos de los juicios, siguiendo lo que dice Dora, se resuelven por año? 0. O sea que son un mecanismo intimidatorio, además de persecutorio, si ustedes quieren, que está hecho realmente sin ninguna, ni siquiera consecuencia policial. Sirve nada más que para inhibir, militar, darle miedo, o que lleguen tardíamente, o que lleguen mal, chicas, que además son médicos. Porque además de todo el tema naturalmente, los derechos humanos y de la injusticia, que es distinto según el lugar donde uno esté en la sociedad, también es un tema. Son 300 muertes, pero recontra. Muchas de ellas tienen que ver con causa central, por año, con este tema. Entonces, por todos lados la obligación, yo creo que de todas maneras para nosotros pesimistas, y mucho menos creo que hemos avanzado bastante.
largo y al ancho del país, y la maternidad tiene todos los sistemas anticonceptivos, que metimos todos los anticonceptivos. Yo cuando empecé dije, si por un profiláctico me quieren tirar al mar, lo que va a ser cuando vamos a poco más adelante, no recuerdo esa campaña. Pero bueno, hoy está todo disponible, incluida la ayuda después, digamos, esto es tratar de que ocurra menos. Lo otro es de tratar de cuando ocurra, y también creo que ahí hicimos un paso adelante importante, todos saben que me han respetado públicamente por el aborto, cuando estaba en el lugar que estaba, pero creo que hoy también hay un aspecto positivo, el fallo de la Corte cambió mucho todo esto, nos falta mucho camino para hacer. También es cierto que lo que estamos haciendo hoy, lo que pretendemos hacer ahora de conseguir militantes, predicadores por esta causa, bueno, es parte de ese esfuerzo cotidiano que hacemos hoy. Así que agradezco a los artistas, al artista, y por supuesto vamos ahora, primero que nada le voy a contar, vamos a escuchar a una persona que tiene muchos méritos. Primero es mujer, un poco para ustedes, ¿no? Pero el segundo mérito que es de mi pueblo, y de llevar esto, que es Anabela Soto. Pero el tercero que está haciendo un espectáculo impresionante. Anabela vivió muchos años afuera, ganó a los 17 años con Kim por revelación, después se nos fue, pero ahora vino, volvió, y está haciendo un espectáculo que se llama Mujer País por todo el país. Y no le podíamos encantar mucho, porque tiene un calle muy elevado, después Nadal es un final de ella. ¿Saben cuánto cobra Nadal por cada partido de tenis? Es una inmoralidad. $2 millones por cada partido. También que se le toca ganar por la mañana, pero $2 millones, por $2 millones, imagínense, bueno, es otro tema. Anabela eligió una canción